Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Les quedó alguna duda? Ya que ahora ya hay mayor cantidad de alumnos con respecto a la clase pasada, con respecto al tester analógico. Bueno, ustedes ya tienen la guía de trabajo práctico y tienen eh, todas las fotos de las distintas mediciones, así que cuando ustedes quieran pueden ir presentando la guía de trabajo práctico. Ahora vamos a comenzar por la guía de trabajo 4, que fue la que le pasé el PowerPoint correspondiente y la guía total, ¿no es cierto? El PowerPoint no corresponde a todo el práctico, sino únicamente la primera parte, que vamos a ver que hay dos tipos de testers digitales. Su funcionamiento es totalmente distinto y a los fines prácticos son instrumentos totalmente distintos, ¿no es cierto? Eh, el uso también es distinto. ¿Por qué? Porque el otro es más completo, lleva a hacer tipo de mediciones totalmente distintas al analógico o al digital de la primera parte. Concretamente, este tester digital ha sido hecho a eh, lo más similar posible al digital. Por supuesto, su funcionamiento es totalmente distinto, ¿no es cierto? Pero lo concreto, ¿a qué es lo que me estoy refiriendo? Es si ustedes van y miden 220 voltios, 220 voltios es la tensión de una señal sinusoidal, ¿no es cierto? Donde su valor cresta es 311 voltios. Y él hace una similitud para la onda sinusoidal positiva y negativa. Entonces, lo que nosotros medimos con el tester es un valor medio y después hay una conversión a eficaz. Pero siempre es rectificación de media onda, pero el tester mide como si fuera una onda sinusoidal de 311 voltios hacia del 0 hacia arriba y menos 311 voltios hacia abajo, ¿no es cierto? Pero él le va a decir 220 voltios tensión eficaz. Pero eso está hecho para medir una señal de 50 ciclos. 50 ciclos y sinusoidal. Concretamente el tester digital, el primero que vamos a ver, lo hacen bajo esa configuración y entonces un tester económico que mide, pero si ustedes quieren medir una señal de una frecuencia mayor, él no va a ser una medición totalmente aceptable ni nada por el estilo. ¿Qué significa? Si ustedes van a medir una onda cuadrada de cualquier frecuencia, una onda sinusoidal, pero de una frecuencia mucho mayor de 50 ciclos, el tester le va a estar diciendo mediciones erróneas, ¿no sirvió? Disculpen, lo que pasa es que me estaba quedando sin batería en la mano. Así que vamos a ver dos tipos de instrumentos que a los fines prácticos ustedes es el mismo instrumento, pero en costo es totalmente distinto y si ustedes realmente quieren hacer mediciones de muy buena calidad, son instrumentos totalmente distintos. Bueno, vamos como introducción estaría, entonces ahora vamos a repasar lo que habíamos visto en la otra clase, que era para el tema de cómo funcionaba un transistor, o nosotros lo habíamos visto desde el punto de vista de mediciones, o sea, desde el punto de mediciones.
Desde el punto de medición, este diagrama era coherente de cómo funcionaba un transistor en el sentido de que se comportaba como dos transistores. Entonces, a partir de allí decíamos si era NPN, cuando la flechita salía hacia afuera. Entonces, bajo esta condición, la base había que polarizarla positivamente. Y entonces se iba a conducir o iba a empezar a conducir o se iba a disparar el transistor. E iba a haber una circulación de corriente entre colector y emisor y otra más de base a emisor. Si la base dejaba de ser positivo para ser negativa, una tensión negativa, o sea que yo le tenía que aplicar el positivo al emisor o al colector, entonces ese transistor pasaba a ser un PNP. O sea que es una configuración totalmente inversa a la que nosotros vemos en el primer gráfico. Acá habíamos dicho que esta era la hoja de datos o una de las curvas características del transistor, donde había una parte, o sea, había tres partes totalmente bien definidas, totalmente distintas. Una era de saturación, la otra era de corte. Saturación significa que el transistor se satura. ¿Qué significa? Que entre colector y emisor se pone en cortocircuito. Entonces, sí, es como si esto, yo le hacía las analogías de una llave que pasaba a estar en on, o sea, encendida. O sea, ¿qué significa? Que el colector y el emisor pasan a ser un cortocircuito. Si es un cortocircuito, significa que deja circular toda su corriente. Y en esa llave no hay caída de tensión. Entonces, por eso en el eje de la abscisa, que es tensión colector-emisor, yo tengo 0 voltios. Y en la corriente colector tengo corriente máxima. O sea, una llave en cortocircuito deja circular toda la corriente que el circuito externo le aplica y no tiene caída de tensión. Ahora, en la otra zona, en la zona de acá abajo, que es la zona cercana al eje de la abscisa, ustedes tienen tensión colector-emisor y tienen la corriente en esta parte del eje va a ser corriente cero. Entonces, bajo esa condición significa que este transistor se abre. Entonces, entre el colector y el emisor, el transistor al estar abierto, él soporta toda la tensión aplicada que el circuito externo le aplica, ¿no es cierto? Él no deja circular nada de corriente, entonces acá no hay circulación de corriente y él soporta toda su tensión colector-emisor aplicada. Bajo estas condiciones, tanto en la zona de corte como en la zona de saturación, la potencia que disipa el transistor es casi nula. ¿Por qué? Si estamos analizando en la zona de corte, tensión colector-emisor, él soporta toda la tensión colector-emisor que le aplica, pero al no haber circulación de corriente, cualquier tensión multiplicada por una corriente cero, la potencia me va a dar cero. En cambio, en este otro eje, ustedes tienen tensión colector-emisor cero, pero hay una gran circulación de corriente. O sea, corriente, cualquier valor multiplicada por la tensión cero, me va a dar que la potencia que disipa el transistor en esta parte es cero. Habíamos dicho otra cosa, aparte que en la zona de corte y la zona de saturación, habíamos dicho que en estas dos zonas los transistores trabajaban en forma digital, que es la zona en la cual nosotros lo vamos a tratar de hacer trabajar en la primera parte del test que más vamos a explicar, ¿cierto? Y en esta otra zona, que es todo el resto, se trabaja el transistor en forma lineal, ¿cierto?
¿Hasta allí estamos? ¿Estaba entendido eso o hay alguna pregunta? No, hasta ahí bien. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos, profe. Perfecto. Bueno, ahora vamos a, eh, vamos a afinar un poco más la puntería, digámosle así, en el cual vamos a ver cómo funcionan las tres zonas. Acá tienen una tensión de alimentación, una malla, como ustedes están acostumbrados a decir, donde tiene una resistencia de carga, el transistor unido colector y emisor, o sea, y la otra patita del emisor va más. Después, en otra parte de la rama tienen R1 y R2, dos resistencias, que va a ser un divisor, va a formar un divisor resistivo frente a la tensión de alimentación. ¿Para qué colocan dos resistencias? Habíamos dicho que la tensión era bastante crítica, que la que le alimentábamos al transistor. Por ejemplo, tenía que ser cercana a 0,7 voltios. Si nosotros esa tensión de 0,7 voltios caída a base emisor era tan crítica que, por ejemplo, nosotros le llevamos, para exagerar, a 0,9 voltios, el transistor se saturaba. Y si esa tensión nosotros le llevábamos a 0,5 voltios, el transistor se cortaba. Entonces, nosotros acá, de acuerdo a esta malla, tenemos una ecuación que es BCC, la tensión de alimentación, va a ser igual a la caída de tensión en RC por IC más la tensión colector-emisor. Si el transistor está cortado, sería en esta parte, en la cual el transistor soporta toda su tensión colector-emisor y no hay circulación de corriente. Entonces, la circulación de corriente es cero. Entonces, si I de colector es cero, o sea que no hay circulación de corriente, IC por RC va a ser cero. Entonces, fíjense en lo que me queda, que la tensión BCC va a ser igual a la tensión colector emisor. ¿Qué significa eso? Que no hay caída de tensión en la resistencia. Entonces, si usted, hagamos más práctico, si usted le aplicamos 12 voltios a BCC, esos 12 voltios van a estar presentes entre colector emisor del transistor. Dicho de otra forma, lo hagamos un poquito más práctico, ¿no es cierto? Más práctico en qué sentido, ya que no tenemos tanto laboratorio, vamos a tratar de ejemplificar. Si yo tengo el tester, el negativo lo coloco en el chasis o en la masa, y el positivo, entonces voy y mido en BCC, voy a tener, ya que hemos dicho el ejemplo de 12 voltios, voy a tener 12 voltios. Mido acá, por supuesto va a ser 12 voltios. Mido en esta otra parte, ¿qué tensión me tiene que dar? Si la corriente es cero. Cero. La corriente es cero. Si la corriente es cero, IC por RC, hemos dicho que va a dar cero, ¿no es cierto? Porque la corriente es cero, entonces cualquier cosa multiplicada por cero me va a dar cero. Entonces en este punto yo voy a tener BCC igual a tensión colector emisor. O sea que voy a tener 12 voltios. Si yo acá coloco 12 voltios, acá voy a medir, va a ser 12 voltios, y acá voy a medir y va a ser 12 voltios. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque acá no tengo caída de tensión. Dicho eso de otra forma, significa que acá voy a tener 12 voltios y acá voy a tener 12 voltios. ¿Por qué no voy a tener caída de tensión? Porque la corriente es cero.
Entonces multiplicado por cualquier valor de resistencia va a ser 0. Entonces la tensión en este punto va a ser igual que la tensión en este otro punto. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Está entendido? ¿Cómo es, profe? Disculpe, ¿lo podría volver a explicar? Sí. Todo lo que expliqué acá en la primera parte, y lo vamos a tratar de explicar a través de un test para que sea más práctico, para que ustedes lo entiendan mejor en una vez. Lo concreto, acá hay una ecuación que es la tensión de alimentación BCC, hemos dicho 12 voltios. Por ejemplo, va a ser igual. ¿Cuál es la caída de tensión en esta resistencia? La caída de tensión en esta resistencia va a ser la resistencia multiplicada por la corriente que circula IC. La corriente que circula es I de colector, ¿no es cierto? Entonces, la caída de tensión en esta resistencia va a ser IC por RC, más la tensión colector-emisor, que es la que soporta el transistor. Eso, la suma de esta caída de tensión más esta otra, me va a dar BCC. Si el transistor está cortado, ¿qué significa? Que la tensión en la base, nosotros le aplicamos una tensión aproximadamente 0,4, 0,3, 0,2, 0 voltios, 0,5 hasta 0,6 voltios, el transistor va a estar cortado. Entonces, si este transistor está cortado, nosotros decimos que era, vamos a simbolizar, una llave abierta, en O. Entonces, si el transistor está abierto, significa que no hay circulación de corriente. O sea que la IC, en este caso, va a ser 0. Si la corriente es 0, multiplicado por cualquier resistencia, me va a dar 0. Entonces, en esta ecuación, esta parte va a ser 0. Y C por RC va a ser 0. Entonces, fíjese en lo que le queda en esta ecuación, que BCC va a ser igual a la tensión colector-emisor. Eso es en la fórmula y eso en la teoría. En la parte práctica, por eso coloquemos el tester midiendo tensión continua. Entonces, ¿qué significa? El negativo del tester lo colocamos más. El positivo del tester lo colocamos en BCC, me va a dar 12 volts. El tester, agarro, lo coloco en esta parte de la resistencia, no hay nada de caída de tensión. ¿Por qué? Porque consideramos un cortocircuito de este circuito, esta parte del circuito. Entonces, si yo con el tester lo coloco acá, voy a seguir teniendo los 12 volts. Mi pregunta era, ¿qué pasaba si el tester lo coloco acá? ¿Cuál va a ser la tensión que me va a medir el tester? Los 12 voltios porque no circula corriente. Perfecto, muy bien. Me va a dar 12 voltios, ¿por qué? Porque no hay circulación de corriente. Si no hay circulación de corriente, la corriente es 0, significa que 0 multiplicado por cualquier valor de resistencia de recarga me va a dar 0. Si esto es 0, ¿qué significa? Que, dicho de otra forma, yo acá tengo 12 voltios. Como acá no tengo caída de tensión de acuerdo a la teoría, significa que el tester, si yo lo coloco del otro lado de la resistencia, voy a seguir teniendo 12 voltios. ¿Por qué? Porque no hay caída de tensión. Entonces, el transistor entre colector y emisor va a tener que soportar una tensión de 12 voltios. O sea que el transistor en esta parte voy a estar trabajando, o el transistor va a delimitar este punto, en la cual, en este punto, en el cual la tensión colector-emisor va a ser igual a BCC. O sea, la tensión colector-emisor va a ser igual a BCC. Yo voy a delimitar este punto, ¿en dónde? Acá, en la hoja característica del transistor. Allí delimito ese punto.
Bueno, vayamos a otra parte. Acá habíamos dicho que antes le daba una tensión menor a 0,5, o sea, en la teoría es menor a 0,7 voltios. ¿Por qué digo 0,5? Porque, bueno, no todos los transistores trabajan en 0,7. Entonces, para una tensión muy baja es lo que vimos antes. Ahora, vayamos a una tensión, en vez de 0,7, le llevemos 0,8, 0,9 voltios. Entonces, el transistor acá se va a saturar. ¿Qué significa saturar? Es que va a pasar a ser una llave en cortocircuito. ¿Sí? Es como si fuera una llave en cortocircuito. Si es cortocircuito, significa que la tensión del colector es igual que la tensión del emisor. Si la tensión del colector es igual que la tensión del emisor y la tensión del emisor está en 0 voltios, significa que la tensión en el colector va a ser 0 voltios. O dicho de otra forma, que la tensión colector-emisor va a ser igual a 0 voltios. Entonces, si en esta ecuación tensión colector-emisor es igual a 0, ¿qué me va a significar? Que VCC va a ser igual a IC por RC. De acá yo puedo despejar la corriente del colector, que va a ser VCC sobre RC. Entonces acá delimito este otro punto. Veamos con el test. Si la circulación de corriente no es más cero, sino que hay una verdadera circulación de corriente, y es tan grande que hasta tal punto que el transistor se satura. Si el transistor se satura, significa que la tensión colector-emisor es cero. Significa que yo con el tester acá, ¿qué tensión voy a medir? Acá, donde está el mouse. 12 voltios, ¿no es cierto? Porque acá hemos dicho que este es una pista, un cortocircuito, entonces los 12 voltios de acá voy a tener en este otro punto. ¿Cuál va a ser la tensión que yo voy a medir bajo estas condiciones si coloco de la punta del tester en el colector del transistor? Bajo la configuración que estamos hablando, del transistor está saturado. No están entendiendo qué es lo que no entienden. O sea, eh, ¿hay alguna duda? Profe, ¿puede ser que mida los 12 menos la caída de tensión en la resistencia? Sí, sería 12 menos la caída de tensión en la resistencia. Ahora, lo que la caída de tensión que le va a quedar de la resistencia va a ser 12 voltios. O sea que yo acá voy a tener 12 voltios menos 12 voltios acá. Significa que la tensión en el colector va a ser 0 voltios. ¿Por qué? Porque yo tengo 12 voltios que es la tensión de alimentación, pero cae 12 voltios en la caída de tensión de la resistencia, me significa que la tensión va a ser 0 voltios. No es que el tester va a estar midiendo mal, ni nada por el estilo. Si yo mido en el emisor me va a dar 0. Si yo mido en el colector me va a dar 0 voltios. ¿Qué significa? Que el transistor es como si se hubiera puesto en cortocircuito. Por eso yo le decía que era una llave en cortocircuito. Entonces toda la caída de tensión cae sobre la resistencia RC. Entonces por eso esta ecuación que ustedes tienen acá se convierte en VCC igual a IC por RC. ¿Por qué? Porque tensión colector-emisor es 0 voltios. El transistor se ha puesto en cortocircuito. Se ha saturado. Entonces,
Si yo despejo de acá y de colector, me queda BCC sobre RC. Entonces acá yo defino otro punto, ¿cierto? Entonces, dos puntos definen una recta. Entonces, sobre esta recta de carga que se llama el tránsito, son los distintos puntos en los cuales va a estar trabajando. Es lo mismo que acá. Esta es la recta que han hecho acá. Acá el transitor va a estar cortado. Acá el transitor va a estar saturado, que es lo que hemos hecho nosotros ahora. ¿No es cierto? ¿Entienden más o menos? Por eso lo estoy llevando a la práctica, lo que ustedes deberían hacer con un transistor, midiéndolo en carga, ¿cierto? En carga. Acá hay que hacer unas distintas salvedades. El transistor, si está trabajando en zona digital, o sea, de saturación a corte, no hay ningún tipo de problema. Pueden hacer todas las mediciones con un test. Si el transistor está amplificando, hay que ver qué señal está amplificando. Por ejemplo, si está amplificando una frecuencia baja y ustedes van y hacen una medición en la base, en una de esas van a inyectar una señal y va a sentir un determinado ruido si lo que ustedes están inyectando está dentro de la frecuencia audible del ser humano, entonces ustedes van a escuchar un determinado zumbido. Ahora, si está trabajando en radiofrecuencia, ustedes al colocar la punta del tester acá, la punta del tester puede ser una perfecta antena en VHF, UHF, y eso le va a estar amplificando y pueden llegar a quemarlo. Entonces siempre ustedes tienen que saber muy bien que para medir un transistor hay que ver cómo está trabajando y en qué zona está trabajando, ¿cierto? Si está trabajando amplificado, siempre traten de medir en determinados puntos, no en la base, por ejemplo, porque pueden inyectarle señales y pueden llegar a quemarlo, sino que directamente se mide en el colector siempre y cuando no esté amplificando radiofrecuencia. Si es un amplificador de audio, sí pueden medir. Total, eso no afecta tanto, es frecuencia baja, entonces el tester ya no hace tanto de antena, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta allí o no? ¿Son todos dudas o ha quedado claro algo? Si son dudas, digan, tratamos de explicarlo de otra forma para que entiendan. Escucho. ¿Está más o menos entendible? Sí, profe, se entiende. Bueno, esas son las dos zonas en las cuales hemos visto el transistor, en la zona saturada o en la zona de corte. Entonces ahora vamos a ver el transistor cómo amplifica, ¿no es cierto? La parte crítica es esta, o sea, cómo trabaja en la zona lineal. Acá nosotros tenemos los 0,7 voltios, que son bastante críticos en un transistor. Supóngase, si yo le aplico una señal de entrada, acá tengo la señal de entrada, que es una señal sinusoidal que va variando levemente. O sea, su variación, si este es 0,7 voltios, yo acá ni siquiera le puse porque esto va a depender de cada transistor, pero puede ser 0,75 la parte positiva y 0,65 la parte negativa. O sea, una variación tal que el transistor ni corte y ni entre en la zona de saturación. Supóngase, si yo acá levanto, o sea, esa es la tensión de entrada, es la que yo le aplico acá. Si esta tensión de entrada yo la hago pasar a través de un capacitor, significa que él me va a eliminar todo valor de continuo
y me va a dar una señal que va a ser variable, ¿cierto? Entonces esta señal variable es la que yo le aplico acá. Acá yo tengo un divisor resistivo que me va a dar los 0,7 voltios. Entonces esa tensión es la que va a hacer que me sume, o sea, que aumente la tensión de 0,7 o que la baje la tensión de 0,7. Si la tensión sube, significa que el transistor se estaría acercando a la zona de saturación, ¿se acuerdan? Saturación significaba que se saturaba en corriente, o sea que la corriente de colector iba a ser elevada. Si esa corriente iba a ser elevada, significa que a resistencia constante la corriente aumenta, la caída de tensión en la resistencia va a ser más grande. Entonces, si yo acá tengo tensión constante y esta tensión es mayor, significa que la tensión colector-emisor cada vez va a ser más chiquita. Entonces, si yo tomo la salida acá en el colector, significa que la tensión va a ir disminuyendo paulatinamente a medida que aumenta la tensión de la base. Si hacemos al revés, supóngase que la tensión de entrada ahora disminuye. Si esa tensión disminuye, ¿qué va a pasar? Acá, si la tensión disminuye, nos vamos a ir acercando al corte del transistor. Significa que cada vez la corriente en el colector va a ser menor. Entonces la caída de tensión en la resistencia cada vez va a ser menor. ¿Por qué? Porque la I de colector es menor, multiplicada por la resistencia, la caída de tensión total va a ser menor. Si la caída de tensión es menor, yo tengo VSS constante, significa que la tensión colector-emisor va a ir aumentando, ¿no es cierto? A medida que disminuye la tensión aplicada. Entonces, acá nosotros tenemos pequeña variación. ¿Cuánto dije? 0,15, 0,5, menos 0,5. O sea que yo voy a tener una variación de 1 voltio a lo sumo de tensión de entrada. Y acá la salida puede llegar a tener de 12, puede tener 6 voltios seguro, pico a pico. Entonces fíjense en cómo el transistor amplifica, en el sentido que yo le pongo una pequeña variación de 1 voltio y a la salida tengo 6 voltios de tensión. ¿Está entendido eso? O sea, el transistor, yo le aplico una pequeña señal y obtengo una gran señal de salida. Entonces, esa diferencia de 6 a 1 significa cuánto amplificó el transistor. O sea, el transistor, digámoslo de otra forma, amplifica 6 veces, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la contra que tiene? O la contra que uno diría, ¿no? Que el transistor desfasa 180 grados. O sea, no es que hay que poner la mano en el fuego que lo que entra sale. Sí, lo que entra sale, pero sale desfasado 180 grados. Entonces, bueno, hay que saber cómo es que funciona como para entender que desfasa 180 grados. Ahora vamos a ver con los transistores, una vez que sabemos cómo funciona un transistor, vamos a ampliarla y entonces vamos a ver otros componentes que se llaman circuitos integrados. Un circuito integrado es varios transistores y resistencias en una sola carcasa. O sea que ustedes van a ver un chip que le dicen, o sea, es un integrado que en este caso tiene 8 patitas. 8 patitas, acá está lo que ustedes verían en el plano, en el circuito, en el cual está un triángulo con la extensión de alimentación
Este trabaja positivo o negativa, en el caso que nosotros vamos a ver en más nuevos es positivo únicamente. Y después acá le va a tener la salida y dos tensión dentro. Este integrado está compuesto, por supuesto no me voy a complicar, uno siempre empieza por lo más fácil, por dos transistores y dos resistencias. El transistor, los dos transistores, o sea, este circuito integrado está alimentado por una tensión VCC. O sea que en este caso sería esta, la positiva, la que está alimentado, que sería acá VCC y la otra patita es más. Entonces acá faltaría VCC y acá sería más. Tiene dos entradas, que le llamo B1 y B2. Bueno, ¿qué pasa si estos dos transistores trabajan en la parte digital? O sea que trabajan en la parte de saturación y de corte, no trabajan en la zona línea. Esto significa que acá las dos entradas no se va a definir en 0,7 voltios, no, una va a ser un alto y la otra va a ser un bajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque un alto y un bajo, para que uno trabaje en la zona de saturado y la otra en la zona de corte. Digamos estas curvas o estos tres diagramas en el cual tenemos primero B1, sería la entrada 1. Bueno, en este caso le aplicamos un alto, porque estamos hablando en digital. En digital hay dos estados posibles, nada más, un alto y un bajo, o lo que le llaman un 1 o un 0, ¿no es cierto? Si le aplicamos un 1 o un alto a la entrada de 1, la entrada de 2 le vamos a tener que aplicar o un bajo o un 0, que es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho que estamos trabajando en la parte digital. Este circuito se llama comparador, entonces va a comparar la entrada 1 con la entrada 2. Entonces, uno es un alto y el otro un bajo. No pueden ser tensiones iguales, ¿no es cierto? ¿Por qué no pueden ser tensiones iguales? Porque siempre va a definir, ante igualdad de tensión, va a considerar uno un alto y un bajo. Si son las dos exactamente iguales, entonces la que venía anteriormente siendo un alto, sigue siendo un alto. Se tiene un ciclo de Victoris. Entonces el B1, en este caso, consideramos que es un alto y el B2 consideramos que es un bajo. Entonces, si este es un alto, tan alto para que se sature el transistor, la caída de tensión acá va a ser alta. Por consiguiente, tensión colector emisor va a ser 0. En el transistor B2 le aplico un 0. Aplicarle un 0 significa que este transistor se corta. O sea que el transistor es como si fuera una llave abierta. Entonces, si era llave abierta, la circulación de corriente va a ser 0. Si la circulación de corriente es 0, 0 por cualquier valor de resistencia va a ser 0. ¿Qué significa? Si yo con el tester acá coloco la punta positiva o la roja, voy a tener 12 voltios y acá voy a tener 12 voltios. ¿Por qué? Porque acá no hay caída de tensión. 12, 12, la tensión de salida me va a dar un alto. ¿Estamos? Este alto, por supuesto, va a ser distinto de B1 y distinto de B2. Este me va a dar 12 voltios, en cambio acá B1 puede ser 0,8 voltios, o sea, una tensión casi de un voltio, y este va a ser un 0. Como hemos dicho, digital hay dos estados posibles, este digamos que sea 1 voltio y acá 0 voltios. Entonces a la salida yo voy a tener 12 voltios, voy a tener una. Bueno, cambiemos de estado ahora. La que era B1, que era un alto, ahora lo vamos a pasar a un bajo. Y B2,
que antes era un bajo, ahora lo vamos a considerar un alto. Bueno, B1 dijimos que es 0. Si acá es 0, acá no hay circulación de corriente. B2 decimos que es, le aplicamos un alto acá. Significa que el transistor se satura y la tensión que tenemos acá pasa a ser 0 voltios. 0 voltios. Entonces, toda la caída de tensión la tiene que soportar RC2. Entonces, la tensión de salida voy a tener 0 voltios. Bajo esta configuración, ustedes pueden considerar que este integrado, este circuito integrado, llámelo un chip o llámelo un comparador, tiene a las dos entradas, le podemos ya agudizar un poquito más, en el sentido que le llamamos una entrada no inversora y la otra entrada inversora. ¿A qué se debe esto? La entrada no inversora es, si le entro un alto a esa patita, a la salida yo tengo un alto. En cambio, la entrada inversora es, si yo le aplico un alto, a la salida tengo un bajo, o sea que invierto lo que ellos le aplican. ¿Estamos? Entonces, acá faltaría 2 puntos más. Esto es la tabla de verdad, ¿cómo significa o cómo se entiende esto? Si yo a B1 le aplico un 1, a B1 le aplico un 1, a B2 le aplico un 0, a la salida voy a tener un 1, ¿cierto? La otra, en esta otra parte, acá, si yo a la entrada 1 le aplico un 0, a la entrada 1 le aplico un 0, estamos en esta zona. A la entrada 2 le aplico un 1, a la entrada 2 le aplico un 1, a la salida tengo un 0. Falta las otras dos partes, que es 0, 0, voy a tener un 0, y el 1, 1, voy a tener un 1, pero esto no lo puse justamente a propósito para que ustedes vean que los dos no pueden tener el mismo 0 al mismo tiempo. Vuelvo a repetir, el integrado se va a quedar con el estado integral, ¿cierto? Entonces el integrado, por ejemplo, en el M741, acá tiene las entradas que habla inversora o no inversora. ¿Ves que la aclaran esta? Y a ver si lo puedo agrandar más. Bueno, ya está grande. Lo concreto es que tengo una entrada inversora y una entrada no inversora. Entonces acá tengo la salida que es una sola. ¿Está más o menos o hay un millón de preguntas? Lo que podemos hacer, lo voy a tratar de dar la mayor cantidad. Y el viernes que viene, en todo caso, con más tiempo, ustedes hagan todas las preguntas que quieran, lo vuelvo a explicar de nuevo. Pero para eso van a tener que estudiar como para hacer las preguntas correspondientes, ¿no sé? Vamos ahora el tester digital. Este tester digital vendría a ser el común, el que ya tiene muchísimos años de uso, ¿no es cierto? En el cual le vamos a utilizar el integrado que hemos visto recién cómo funciona. Entonces tiene dos entradas, una inversora y otra no inversora, ¿no es cierto? Y le vamos a aplicar a él, a ese comparador, le vamos a aplicar las dos señales, están bien definidas. Una, supóngase, la tensión que va a ser proporcional a la tensión que va a medir el tester en tensión continua. En este caso, no hice la salvedad, pero ahora hace falta aclarar, ¿verdad? Al tester no vamos a ver, el tester digital, cómo funciona
como ómetro, o cómo funciona cuando va a medir tensión continua, o cómo funciona para medir corriente continua, o cómo funciona para medir tensión alterna o tensión continua. Yo lo dije continua. Sino que directamente vamos a aplicarle al tester una tensión. ¿Estamos? Esta tensión Bmed va a ser proporcional a la tensión que nosotros vamos a medir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces lo que acá yo llamo B de medición va a ser proporcional a la tensión de medición. ¿Qué significa? Que acá yo voy a tener resistenciación que me van a atenuar la tensión a la cual yo voy a medir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no le vamos a aplicar 200 voltios, 500 voltios que habíamos hecho la tensión a medir, no, sino que este es una tensión chiquita, tan chiquita o menor a 1 voltio, ¿no es cierto? Que es la tensión que le aplicamos a la base de un transistor. Bueno, entonces esta tensión B de medir, yo la simbolizo acá como una tensión continua y constante en el tiempo. Porque, por ejemplo, va a ser 12 voltios. Bueno, de los 12 voltios de la tensión de entrada. Acá yo voy a tener una tensión proporcional, pero mucho más baja, ¿no es cierto? Por otro lado, a este comparador yo le aplico una tensión de rampa. Tensión de rampa, y la que yo tengo dibujada acá, es una tensión que empieza de un valor máximo a un valor cero y baja en forma lineal. Acá está aproximadamente la otra tensión que yo le voy a aplicar. Esta tensión de rampa la genera el propio tester. ¿Hasta allí estamos? Sí. Entonces el comparador yo le voy a aplicar una tensión de rampa y le voy a comparar con una tensión que va a ser proporcional a la tensión que yo voy a medir. Este es en el tiempo, entonces para un tiempo t igual a 0, siempre la tensión de la rampa va a ser mayor que la tensión a medir. Si la tensión en la rampa la aplico en la entrada negativa, ¿qué significa? La tensión de la rampa va a ser más alta que la tensión a medir. O sea que este es un alto frente a este. Entonces, si este es un alto y estoy en la entrada negativa, significa que la salida voy a tener un bajo. Bueno, o sea que en todo este interín, desde t igual a 0 hasta el cruce de la dos tensiones, la tensión a la salida va a ser un 0. Un 0. Perfecto. Ahora pasamos el tiempo o el punto de cruce. Entonces, a partir de ese tiempo que ustedes han pasado el punto de cruce, se va a invertir la situación. ¿Por qué? Porque la tensión de la rampa va a ser menor que la tensión de medición. O sea, la tensión de medición va a ser un alto frente a la de la rampa. Entonces, si la tensión de medición es un alto y está en la entrada positiva, a la salida yo voy a tener un alto. Entonces, fíjense en cómo ya ha cambiado el diagrama, porque a la entrada yo tengo dos tensiones, una que es la que yo estoy midiendo y otra es la proporcional a la rampa. Y yo a la salida tengo un 0 y a la salida tengo un alto, ¿no es cierto? O sea que estaríamos acá donde yo dibujé en el diagrama B1. Si toda la primera parte tuve un 0 y a la salida, después del punto de cruce, tengo un alto. ¿Hasta allí estamos? ¿Vieron cómo funciona el comparador? ¿Está relativamente entendido? O... Profe, ¿puedes repetir la última parte?
Sí, volvamos a repetir de nuevo esto, en el sentido que este es un comparador, el integrado que habíamos visto antes, el microchip, llámelo como ustedes quieran. ¿Se acuerdan que tenía una patita que era un comparador? A ver, lo voy a sacar, así vemos acá. Habíamos hablado tanto para decir que había una entrada que es una entrada no inversora. Por eso le ponen un signo más. Entrada no inversora. Que si yo le aplico un alto, a la salida tengo un alto, y no invierte nada, lo que entra pasa. En cambio hay otra entrada que es la inversora. Entonces, yo tengo un alto, a la salida tengo un bajo. Acá hay un ejemplo muy fácil de darlo, pero no lo quiero dar. Siempre hay alguien en contra de lo que uno piensa. Entonces, bueno, ¿qué significa? Que la entrada inversora no hay ningún tipo de problema. Le aplicamos un alto, a la salida tenemos un alto. En cambio, la entrada inversora significa que si yo le aplico un alto, a la salida tengo un bajo. Si podemos hacer un ejemplo. Uno quiere salir y dicen que no, entonces es una entrada inversora, ¿no es cierto? ¿Está entendido? Sí. Sí, Bueno, entonces le aplicamos una rampa a una de las entradas del comparador. La otra entrada del comparador le vamos a aplicar una señal o una tensión proporcional. Una tensión proporcional a la tensión que ustedes están midiendo. O sea que esto es lo que le significa que este tester digital es totalmente distinto al tester analógico, en el sentido que el analógico medía una corriente, ¿se acuerdan? Una corriente. En este caso, el tester digital mide una tensión. Entonces, toda la resistenciación que en el tester analógico hicimos todos los cambios para medir corriente, en este tester es totalmente distinto, porque acá nosotros medimos tensión. Entonces, si medimos tensión, cuando vamos a medir tensión continua, listo, son únicamente resistencia para acoplar o atenuar la tensión que nosotros le aplicamos frente a la tensión que entra en este comparador, que es chiquita, es menor de 1 volt. Si fuera para medir corriente o para medir tensión alterna, bueno, le tenemos que aplicar diodo, media onda, y a partir de allí, a esa tensión que obtenemos rectificación de media onda, la bajamos para que me dé esa tensión menor. Si queremos medir ómetro, bueno, hacemos todo lo mismo que hemos hecho con el tester, pero en ese caso el tester le va a estar aplicando corriente y nosotros vamos a medir la caída de tensión y de resistencia. Eso es lo que vamos a medir, tensión. Entonces, todo lo que hemos visto antes en el tester analógico, en este caso se convierte en vez de medir corriente en medir tensión, ¿no es cierto? Entonces, todo este tester es una medición de tensión continua. Y tensión continua muy pequeña, ¿no es cierto? Menor de 1 volt. Bueno, entonces a este comparador le vamos a aplicar por un lado la tensión a medir y por el otro lado la tensión de la rampa. Entonces él va a comparar una tensión frente a la otra. La tensión de la rampa la genera el propio tester. La tensión a medir es demasiado evidente, es proporcional a lo que nosotros estamos midiendo. Entonces acá tenemos la entrada inversora y no inversora. En este caso, acá, donde yo estoy moviendo en el mouse, en el cual
la tensión de la rampa es una tensión mayor a la tensión a medir, o sea, la tensión de la rampa, esta es mayor a la tensión a medir. Como la tensión de la rampa es mayor, entonces va a prevalecer esta tensión. Si esta tensión es mayor y en la entrada negativa, significa que a la salida voy a tener un bajo. ¿Por qué? Porque este es un alto frente a la tensión a medir. Si en la entrada de la rampa es un alto, significa que en la entrada inversora yo le aplico un alto, pasa a ser un bajo a la salida. O sea que yo voy a medir durante todo este tiempo que la tensión de la rampa es mayor a la tensión a medir, yo voy a medir a la salida un 0. O sea que voy a tener un bajo. ¿Estamos hasta allí? Bueno. Sí. Sí, Sí. un sí medio dudoso, no sé ningún tipo de problema. Vamos a terminar, ya me pasé, pero no hay problema. Quiero aunque sea terminar el primer tester sí o sí, ¿no es cierto? Se los termino de explicar y el viernes que viene, ustedes ya con la diapositiva, con lo que yo algo le expliqué, me hacen todas las preguntas, ya preguntas bien concretas, cuestión de, si quieren, lo vuelvo a explicar de nuevo el viernes que viene, pero ya para que quede firme, ¿no es cierto? Quede entendido. Bueno, sigamos que con la parte en la cual de la tensión de rampa es menor que la tensión a medir. Entonces la tensión de medir, dicho de otra forma, ahora pasa a ser mayor que la tensión de la rampa. Entonces la tensión a medir, dijimos, pasa a ser mayor que esta, significa que la tensión a medir es un alto. La tensión a medir es un alto y como es la entrada positiva, o dicho de otra forma, es la entrada no inversora, significa que a la salida yo voy a tener un alto. O sea, acá pasa a mandar la tensión de medición. Como está en la entrada positiva, pasa a ser, como acá hay un alto, acá yo tengo a la salida un alto. Eso está ejemplificado acá en este diagramita en la parte B1. Entonces, la tensión a medir ya siempre es mayor que la tensión de los rampa. Entonces, acá la salida tengo un. Bueno, esto es B1, es la salida del comparador, que es esta. Siempre fue un 0. Una vez del punto de cruce en adelante, pasó a ser un alto. ¿Hasta dónde? Hasta que la rampa llegue a 0 voltios. Después la rampa continúa de nuevo, pasa acá a ser un alto y de allí vuelve a bajar y así sucesivamente. Entonces, yo acá tengo, a la salida de 1 tengo siempre 0 y después un 1. Bueno, esa tensión la aplico un multiplicador. Multiplicador, ¿qué significa? A una de las entradas del multiplicador. El multiplicador es lo mismo que un multiplicador es en digital. Entonces, si yo tengo en la entrada un 0, en la entrada 2 tengo un 0, la salida va a ser un 0. En la entrada 1 tengo un 1, en la entrada 2 tengo un 0, a la salida tengo un 0. En la entrada 1 tengo un 0, en la entrada 2 un 1, también voy a tener un 0. Únicamente voy a tener un 1 cuando en las dos entradas tengo un 1. Por eso es comparable a un multiplicador. Entonces, esa entrada que habíamos visto antes, que la habíamos generado a través de un comparador y que nosotros la habíamos llamado RES1, es aplicada a una de las patitas del multiplicador. En la otra patita del multiplicador le aplicamos esta señal, que es lo que es un alto, al ratito un 0, un bajo. Después tengo un alto, un bajo, un alto, un bajo. Dicho de otra forma, tengo un 1, un 0, un 1 y un 0, que también la genera el propio test.
Entonces, si ese multiplicador le aplicamos esta señal, que es un alto y un bajo, en una de las patitas, y en la otra patita le aplico un 0 o un 1, significa que a la salida, acá, en esta primera parte, que sería anteriormente en el punto de cruce entre la rampa y la tensión a medir, acá yo tengo un 0. Yo acá tengo un 1 y un 0. Siempre, como la entrada 1 va a ser 0, la entrada 2 puede ser un 1 y un 0, voy a estar siempre en estas tres configuraciones que me va a dar siempre un 0 a la salida. En cambio, acá, yo cuando ya crucé el punto entre la rampa y la tensión a medir, yo tengo un 1. Y en todas las otras patitas, yo acá siempre tengo un 1. Y en esta otra patita tengo, por ejemplo, un 1 y un 1, voy a tener un 1 de salida. En cambio, después tengo el 0, entonces tengo un 1. En la otra patita tengo un 0, voy a tener un 0. Después, acá sigo teniendo el 1. Vuelve de nuevo un alto, 1 y un 1, tengo un 1 de salida. Lo concreto es que yo acá voy a tener pulsos, lo mismo que me genera el reloj, a la salida, siempre y cuando yo esté prevaleciendo la tensión en medio. Entonces, concretamente, acá tengo 4 pulsitos. 4 pulsitos, después le aplico un contador, él va a contar esos 4 pulsitos y lo indica en el display, va a decir que yo tengo 4 pulsitos. Entonces, esos 4 va a ser proporcional a la tensión a medir, o sea que por consiguiente va a ser 4 voltios, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, veamos acá en este diagramita, si la tensión a medir es más baja, o sea que esta tensión baja, significa que el punto de cruce se va a alejar, o se va a estar más hacia la derecha. ¿Qué significa más a la derecha? Que en vez de medir, yo le digo, 3, 6, 9 pulsitos, va a medir, por ejemplo, 3 pulsitos. Entonces él acá en vez de 4 va a medir 3, entonces la tensión va a ser 3 voltios en vez de 4, como decimos en el ejemplo anterior. Ahora, si la tensión a medir es más alta, la cantidad de pulsitos acá va a ser más alta, entonces él va a contar mayor cantidad de pulsos. Entonces la tensión que va a mostrar en el display va a ser proporcional a la cantidad de pulsos que ha medido. Bastante rápido y simple en tema de hacérselo entender. Sé que le deben haber quedado más de una duda. ¿Entienden más o menos cómo el procedimiento? Pueden estudiarlo y la clase que viene entonces queda más afianzado. Sí, profe. Bueno, entonces, como para terminar esta primera parte, acá mide tensiones negativas. ¿Qué significa? Que todo este diagrama, acá va a ser duplicado, o sea, esta primera parte y este multiplicador va a ser duplicado, ¿para qué? Para tensiones negativas. Entonces, para tensiones negativas, la rampa no va a cruzar en 0, sino que sigue y desde 0 hacia acá abajo va a medir el tester, pero va a indicar tensión negativa. Entonces, en el display, ustedes van a medir 12 voltios, supónganse, si es tensión continua, y si es tensión negativa, él le va a decir menos 12 voltios. ¿Por qué 12 voltios? Porque va a ser la misma cantidad de pulsitos, entonces le va a decir, bueno, 12 pulsitos, por ejemplo, para ser más fácil. Entonces él me va a decir 12 voltios. Si estoy en la parte negativa, él también va a contar 12 pulsitos, pero ya va a estar en la parte negativa, por eso la gran ventaja del tester digital es que
no hay que cuidarse tanto en el sentido de cómo usted coloca en el punto, si es positivo o negativo, ¿no es cierto? Él solito le va a decir, ¿es positivo o es negativo? Esa es la primera parte, que el tester mide tensiones negativas. Acá es distinto, en el tester común, él le va a decir el error que comete por cada escala, ¿no es cierto? En este caso, después lo vamos a ver en el otro tipo, en el otro tester es más entendible en ese sentido. En este caso, todo va a depender de la tensión que él atenúe, o sea, de la entrada que tenga el comparador. El error va a depender muchas veces, la gran mayoría de veces en este instrumento, depende de la sensibilidad que tenga el comparador. En este caso va a ser de 0 a 1 voltio, ¿no es cierto? Entonces depende de las resistencias atenuadoras que tenga y de la sensibilidad que tenga este comparador, va a depender mucho del error que tenga. El error está siempre dado por la escala que ustedes tengan. Entonces, ¿qué significa? Si ustedes tienen una escala que le dice que va a 20 voltios, perfecto. Y si ustedes tienen otra escala que le dice que va a 200 voltios, el error va a ser distinto. Porque la tensión que usted atenúa y que llega acá tiene que ser la misma. Entonces, esta que tiene 20 voltios va a cometer menos error que la que tiene 200 voltios. Entonces, la escala, hay un error por cada escala que usted le estén aplicando. Después hay otra parte muy positiva que dice la cantidad de dígitos. Por 12, en este caso sería un dígito y medio. ¿Recuerda el dígito? Haciéndolo fácil, el segmento de 7 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el otro de 7. Entonces un dígito correspondería a 7 segmentos. En este, el 12 sería un solo dígito acá, ¿no es cierto? Entonces, este es medio dígito y este sería un dígito. Entonces, este es un dígito y medio. No es lo mismo hacer una medición de un dígito y medio que 2 dígitos y medio. Entonces, acá sería 12,2 voltios. Es mucho el error con respecto a 12. Si en vez de 2 le colocamos, este es de 2,5, le colocamos un dígito más, o sea, 3 dígitos y medio, sería 12,22. Si le colocamos 4 dígitos y medio, sería 12,222. Cuanto mayor cantidad de dígitos ustedes tengan, es una medición totalmente distinta de 12,222 frente a 12 voltios. Entonces, la cantidad de dígitos es importantísima y da la primera gran diferencia entre dos instrumentos, la más visible, ¿no es cierto? Otra gran diferencia que es la frecuencia del reloj. Porque si este reloj es un instrumento que tiene una lógica de control, o sea, un integrado poderoso que maneja este integrado, al tester, significa que yo voy a poder hacer una velocidad, o sea, mayor cantidad de pulsos. Si yo hago mayor cantidad de pulsos, menor va a ser el error que yo voy a cometer. ¿Y en dónde ustedes lo van a ver eso? Fundamentalmente. Permítanme decir algo que pero lo van a entender más fácil. Siempre el último dígito es de par. ¿Qué significa? Que en el último dígito yo tengo el 50% de probabilidad de error. Acá yo dibujé que empezó justo el dígito cuando yo terminé en 0, el cruce por 0. Ahora, ¿qué pasa si yo acá hubiera tenido una partecita nada más del dígito, o del pulso positivo? Entonces acá hay un error. Si yo estoy midiendo 6, 9, ¿qué significa? Que yo tengo 9 pulsitos o puedo tener 10.
Entonces la medición o es 9 o es 10. ¿Qué significa? Que el último dígito siempre tengo el 50% de probabilidad de error. ¿No es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, es muy distinto de decir que es 12 o yo tengo el 50% de posibilidad de error. O acá es 11 o es 12. En cambio, acá ya es 12. Estos 12 también es seguro. Donde yo puedo tener errores, que puede ser 12, puede ser 4, un 4, no, un 3, un 2 o un 1, ¿cierto? Pero 12,1, 12,2, 12,3, entonces ese es el error. En cambio yo acá, fíjense en el error que yo tengo, 12,2, hasta allí está perfecto. El último dígito puede ser 3, 2, 1 y así sucesivamente. Entonces, cuanto más poderoso el micro que maneja el tester, yo voy a poder trabajar con una frecuencia de reloj más alta, la cantidad de pulso más alta. Entonces, al mayor de la cantidad de pulso, menor va a ser el error que yo voy a tener. Por consiguiente, más poderoso el micro, mayor de la frecuencia rampa. Entonces, todo eso son ventajas, ¿no es cierto? Después, allí está otra parte que es la polaridad de la medición. Entonces, una gran ventaja que yo voy a tener o 12 o menos 12 voltios. Entonces, muchos testers analógicos han sido maltratados o han empezado a producir errores porque lo han colocado en polaridad invertida en una tensión continua. Esto, vuelvo a repetir, siempre, sí o sí, es trabajado, el tester digital que hasta ahora hemos visto, es trabajado para frecuencias bajas, o sea, para una frecuencia de ¿cuánto? De 100 ciclos, que es la frecuencia que trabaja la línea. Entonces, por eso el agarre me mide 220 voltios. No es que mide 220 voltios. Ustedes han visto muy bien que mide una tensión continua, una corriente continua, que es proporcional a medio ciclo, porque es la rectificación de media onda, ¿no es cierto? Y después de allí se hace una conversión de escala para que mida una tensión eficaz. O sea, el instrumento mide tensión media y de media onda. Ustedes tienen que hacer una ampliación de escala, una conversión de escala para que mida tensión eficaz. Y encima hay que simularla como si fuera una tensión eficaz de una onda sinusoidal. Entonces, este tester también le va a medir 220 voltios para una tensión que no es 220 voltios. Bueno, este otro tester ya es lo que ustedes hablan de operaciones matemáticas o lo que ustedes dicen verdadero valor eficaz, por ejemplo, ese otro procesamiento que también. Ya me zarpé muy lejos, ¿no es cierto? Bueno, concretamente, terminé de explicar lo que sería un tester digital, un tester que, para que ustedes lo entiendan, son esos rojitos, naranjitas, los comunes, esos los económicos, que funcionan y miden, no hay ningún tipo de problema. Este es el ejemplo, un diagrama en bloque bastante fácil para que ustedes lo entiendan y que sea aceptable para que tenga una lógica de cómo funciona un tester. Ustedes lo estudian para la clase que viene. La clase que viene voy a explicarlo de nuevo y ya vamos a ver lo otro, el otro tipo de tester, ¿no es cierto? Donde
vamos a hacer una similitud de los testers que son autorrango y los testers que realicen operaciones matemáticas, ¿cierto? Entonces, en este tester primero aplican la transformada rápida de Fourier o hacen realmente la integral o cuestión de que ustedes pueden medir el instrumento que dice la tensión pico o la tensión media o la tensión eficaz, que esto es lo que comúnmente dicen el que mide el verdadero valor eficaz. Bueno, el verdadero valor eficaz lo hacen porque hacen operaciones matemáticas, entonces hacen la integral de todo el área en la cual envuelve. Entonces le dice el verdadero valor eficaz de la tensión. Pero es todo porque hacen todo operaciones matemáticas. Entonces es un test totalmente distinto a este. Pero bueno, hay mucha diferencia de precio y depende del uso que usted le vayan a dar, es para qué puede ser uno u otro. No sé si ahora les queda un poquito más claro por qué está esto del transitor, porque traté de explicar cómo funciona, cómo fundamentalmente en esta parte, como es digital, tratamos de que funcione en la parte o saturado o cortado. Ha quedado muchas dudas de ustedes de circulación de corriente, de caída de tensión, de todo eso. Lo vamos a volver a dar la clase que viene, entonces ustedes hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Esto es cómo reemplazamos un transitor a la suma o a un integrado que es la suma de varios transistores. Por supuesto que es el ejemplo más fácil con dos transistores de dos resistencias. Y viendo cómo funciona este, que es el que más trabajo cuesta. Este acá un multiplicador, un contador, ya multiplicador, hacer la tabla de arrados, ya más o menos ustedes se dan cuenta cómo es que funciona, ¿no es cierto? Pero ya son todos componentes digitales. Entonces este sería un diagrama relativamente entendible, mejor dicho, para que ustedes puedan asimilar cómo funciona un tester. Ver que no es lo mismo hacer una medición en una escala por 20 que en una escala por 100. La medición es distinta. La frecuencia al aumentar la rampa significa que el micro es más poderoso, por consiguiente la cantidad de pulso va a ser mayor. La otra gran ventaja es la polaridad que tiene, y son testers que se utilizan para frecuencias bajas. Por eso va a ser con lo cual vamos a terminar la clase que viene. ¿Hay alguna duda? Una no, parece que hay un millón de dudas. La clase que viene, en todo caso, hagan todas las preguntas que quieran. ¿Puede ser? Bueno, profe. Bueno, Ok. profe. Muy bien, como siempre le Vemos. digo, feliz fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente. Igualmente. Bueno.